Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. En esta ocasión voy a ver lo que es el tema de productos notables. Y bueno, la pregunta que todas las personas se hacen es, ¿qué son los productos notables? Bueno, para responder a dicha pregunta voy a citar a Baldor en su edición del 2009, el cual nos dice que se llaman productos notables a ciertos productos que cumplen reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección, es decir, sin verificar la multiplicación. Aquí tienes que recordar que nosotros le llamamos producto al resultado de una multiplicación. Entonces, en productos notables lo que vamos a tener son dos factores que nosotros tenemos que multiplicar, pero ya no vamos a realizar la multiplicación, es decir, la multiplicación de polinomios que vimos en videos anteriores, ya no la tienes que realizar. Simplemente nosotros vamos a verificar ciertos casos de productos notables y dependiendo del caso que nos toque, vamos a seguir una regla y esa regla nos va a dar la respuesta, es decir, el producto o el resultado. No vamos a tener que realizar la multiplicación. En productos notables vamos a ver varios casos, ¿sí? A continuación voy a empezar con el caso número 1. Bien, para lo que es binomio al cuadrado, bueno, tenemos, pues no le quiero decir subcasos porque realmente es lo mismo, el cuadrado de la suma de dos cantidades y el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Recuerda que diferencia es lo mismo que resta, ¿sí? Entonces, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta nosotros que tenemos un binomio al cuadrado? Cuando tengamos ya sea la suma o la diferencia de dos cantidades que además afuera del paréntesis está elevado al exponente 2. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a más b elevado al cuadrado, es como si yo efectuara la multiplicación de a más b por a más b. Y yo tendría que realizar esa multiplicación de polinomios, pero como bien cita Baldor, nosotros ya no debemos de realizar la multiplicación. Simplemente siguiendo la regla adecuada podemos obtener el resultado, es decir, por simple inspección. Entonces aquí nosotros tenemos prácticamente la regla para lo que es la suma de dos cantidades que están elevadas al cuadrado y también la regla para el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. La tengo escrita tanto, vamos a decirlo así, en fórmula como en enunciado para cada una de los dos subcasos. Vamos a manejarlo de esa forma. ¿Por qué? Porque hay alumnos que son más visuales y les gusta más leer los enunciados y hay otros que nada más prefieren ver la fórmula. Entonces, yo tengo el siguiente ejemplo. A mí me piden que yo resuelva esto. Dice 4m más 5 más 5n a la 6. Aquí, bueno, perdón, 4m elevado a la quinta más 5n a la sexta y toda esta suma elevado al cuadrado. En vez de que yo multiplique este binomio por el mismo binomio, lo que voy a hacer es seguir la regla adecuada. En este caso tengo la suma de dos cantidades elevadas al cuadrado. Simplemente yo voy a seguir esta regla. Yo me voy a guiar por el enunciado que tengo por acá. Dice, el cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Esta primera cantidad yo la tengo que elevar al cuadrado. Voy a elevarla al cuadrado. Y lo escribo de la siguiente manera. Entonces yo voy a poner 4m quinta y todo esto elevado al cuadrado. Sigo con el enunciado. Ya tengo el cuadrado de la primera cantidad más el doble de la primera cantidad por la segunda. Entonces yo simplemente le hago caso al texto. Entonces pongo más el doble de la primera cantidad multiplicado por la segunda cantidad. ¿Sí? Tal cual me lo dice el enunciado. Esta es la primera cantidad y esta es la segunda cantidad. Luego, más el cuadrado de la segunda. Entonces yo voy a poner aquí más el cuadrado de la segunda cantidad, que sería 5n a la 6 elevado al cuadrado. Aquí simplemente
he ejecutado la regla que tengo aquí en este enunciado. Entonces, lo que sigue es hacer las operaciones. Voy a poner aquí abajito el resultado. Aquí simplemente ya elevo 4 al cuadrado, es 16. Y cuando eleves una letra, o sea, una letra con un exponente a otro exponente, solo multiplica los exponentes. ¿Sí? Entonces, elevo 4 al cuadrado, que es 16, y los exponentes se multiplican. Entonces, aquí va a ser 16, m, 5 por 2, pues es 10. Luego, vámonos a la parte del medio. Multiplico todos los coeficientes, que sería 2 por 4, 8. 8 por 5, 40. Entonces aquí me va a quedar más 40. Y las letras simplemente las acomodo en orden alfabético. Si tuviese el caso de que se repitieran las letras, aquí sumaríamos los exponentes, pero no ocurrió así. Entonces aquí sería 40 m quinta n sexta. Nos vamos al último. Aquí sería 5 elevado al cuadrado, 25, ¿no? Y para elevar n sexta al cuadrado solo multiplicamos los exponentes. Sería 25n elevado a la 12. Entonces ya tengo el resultado de haber elevado este binomio al cuadrado. Este resultado que tengo aquí se le conoce como trinomio cuadrado perfecto. Entonces, siempre que nosotros elevemos un binomio al cuadrado, nuestro resultado va a ser un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Este mismo resultado yo lo hubiese obtenido si hubiera yo efectuado esta multiplicación, 4m quinta más 5n sexta por 4m quinta más 5n sexta. Si yo hubiera hecho esa multiplicación de polinomios, que en este caso son dos binomios, y todo eso que se ve aquí así, ya sabes que así la multiplicación sale, pues mi resultado después de haberla efectuado hubiera sido ese trinomio que tengo justamente aquí en el resultado. Pero no es necesario efectuar la multiplicación porque, como bien cita el autor, los productos notables se pueden obtener simplemente siguiendo reglas. No es necesario hacer la multiplicación. Entonces, tengo resuelto este primer ejemplo de binomio al cuadrado. ¿Sí? Toma nota del ejemplo y voy a resolver un segundo ejemplo. Voy a borrar. Bien, tengo otro ejemplo. En este caso sería la diferencia de dos cantidades elevado al cuadrado. Entonces tengo el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Me voy a guiar por esta segunda regla. Aunque para serte honesto, pues la regla es la misma. ¿Sí? Tanto para el cuadrado de la suma de dos cantidades como para el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Si tú eres observador, lo único que cambia es el signo del segundo término que tenemos en el trinomio cuadrado perfecto. O sea, date cuenta aquí, para el cuadrado de la suma de dos cantidades, aquí es positivo el segundo término. Y para el cuadrado de la diferencia de dos cantidades, el segundo término es negativo. De ahí en fuera, todo lo demás es lo mismo. Pero bueno, voy a seguir la regla con el enunciado. Entonces dice, el cuadrado de la diferencia de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera, pues sería la primera cantidad. Vamos a hacerlo. Sería 10x cúbica elevado al cuadrado. Aquí está el cuadrado de la primera cantidad. Luego, menos el doble de la primera cantidad por la segunda. O sea que vamos a poner menos el doble de la primera cantidad, que es 10x cúbica, multiplicado por la segunda cantidad, que es 9x de quinta. ¿Sí? Esta es la segunda cantidad. Si tú estás siguiendo la regla tal cual, aquí no es necesario colocar el signo negativo que está acá, ¿sí? Porque ya está aquí por la regla, ¿de acuerdo? Y después, más el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces aquí le vamos a poner más el cuadrado de la segunda cantidad, que es 9xy quinta elevado al cuadrado. Y abajo ejecutamos las operaciones. Elevo 10 al cuadrado. Bueno, eso es 10 por 10. 10 por 10 da 100. Y aquí simplemente se multiplican los exponentes cuando hablemos de las letras. Luego, vámonos a la parte del medio. Multiplicamos todos los coeficientes. 2 por 10, 20.
y 20 multiplicado por 9 sería 180. Entonces sería menos 180 y efectuamos el producto con las literales. Recuerda que aquí al multiplicar x cúbica por x se suman los exponentes. Entonces al exponente 3 le sumamos el exponente 1. Tendríamos x elevado a la 4. Y ya nada más sería y quinta. Más, aquí sería 9 elevado al cuadrado. Bueno, eso es 9 por 9. Eso es 81. Y recuerda que los exponentes de las literales se van multiplicando por el exponente de afuera, que en este caso es 2. Aquí la x tiene exponente 1, bueno, 1 por 2, me quedaría pues 2, sería x cuadrada, y aquí multiplico 5 por 2, 10. Entonces sería y décima. Y ya tendría yo resuelto el binomio al cuadrado, ya tendría yo resuelto mi ejemplo. ¿Sí? Entonces, recuerda que elevar al cuadrado un binomio es multiplicar el binomio por el mismo binomio, pero no tenemos la necesidad de efectuar la multiplicación. Con el simple hecho de seguir las reglas, sería más que suficiente. ¿Sí? Bien, voy a resolver otro ejemplo. Toma nota hasta aquí porque voy a borrar. Bien, tengo ahora el siguiente ejemplo. Tengo este binomio elevado al cuadrado que es 3 octavos de a sexta menos esta fracción que es en el numerador 4a cuadrada sobre 9b quinta. ¿Ok? Y toda esta diferencia elevado al cuadrado. En este caso, bueno, simplemente me guío por la regla. Aunque tengamos fracciones, las reglas no cambian. Hay que seguirla. En este caso voy a agarrar la de la diferencia. Dice que es igual al cuadrado de la primera. Bueno, pues agarramos la primera cantidad, que son 3 octavos de a sexta elevado al cuadrado, menos el doble de la primera cantidad por la segunda. Entonces aquí va a ser menos, ponemos el doble. Aquí vamos a colocar la primera cantidad por la segunda cantidad. Vamos armando nuestros paréntesis. Entonces aquí vamos a poner 3 octavos de a sexta, que es la primera cantidad, y la segunda cantidad que es 4a cuadrada sobre 9b quinta, más, dice aquí, más el cuadrado de la segunda cantidad. Bueno, pues entonces ponemos nuevamente, aquí va la segunda cantidad, que sería 4a cuadrada sobre 9b quinta, y todo esto elevado al cuadrado. Y abajo vamos poniendo los resultados, con mucho cuidado aquí. Entonces aquí nos va a quedar que este binomio al cuadrado va a ser igual. Para elevar una fracción al cuadrado, simplemente elevas al cuadrado el numerador y el denominador. Bien, entonces 3 elevado al cuadrado es 9 y 8 elevado al cuadrado es 64. Y aquí multiplico los exponentes. Sería 6 por 2, 12. Luego aquí lo que voy a hacer es que a este número 2 ya le he colocado un denominador 1 para multiplicar todos los numeradores y también multiplicar todos los denominadores. Entonces vamos a poner menos 2 por 3, 6 y 6 por 4, 24. Sobre 1 por 8, 8 y 8 por 9, 72. Antes de seguir con las literales, primero esta fracción, si se puede simplificar, debo de simplificarla. Es obligatorio que se simplifique. Entonces, si tú estás haciendo un ejercicio y tienes que simplificar la fracción dentro de todo esto, puedes simplificarla en otra parte de tu hoja de papel o en otro lado. Entonces vamos a simplificar 24 72avos por otro lado. Mitad de 24 es 12, mitad de 72, 36. Recuerda que para simplificar debes de dividir siempre entre la misma cantidad del numerador y el denominador. Vuelven a tener mitad, mitad de 12 es 6, mitad de 36 es 18. Vuelven a tener mitad, mitad de 6, 3, mitad de 18, 9. Y como no me cabe por ahí, me doy cuenta que 3 novenos, ambos tienen tercia, tanto el numerador como el denominador, entonces divido entre 3.
y me va a quedar 1/3. Entonces, 24/72 es lo mismo que 1/3. Entonces, esto debe ser reemplazado por 1/3. Vamos a hacer el reemplazo. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera. 1/3. Ahora nos vamos con las letras. Esta A se considera en el numerador, o sea, arriba con el 3. A sexta por A cuadrada, simplemente sumamos los exponentes. Nos quedaría A elevado a la 8. Y abajo, en este denominador de esta fracción, tenemos B quinta. Acá no hay B quinta en el denominador de acá, entonces simplemente en el denominador aquí colocamos B quinta. Entonces, esto puede ser expresado de esta manera. 1/3b a la 5 y todo esto multiplica a octava. La otra manera es que esta octava la puedo poner aquí arriba en el numerador, pero como tendría un coeficiente 1, bueno, ya no escribiría yo el 1, dado que el 1 no se escribe con el coeficiente. Entonces, de las dos formas es correcto. Entonces, yo lo puedo escribir así también. Por último, tenemos esta otra fracción elevada al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Multiplicamos los exponentes con las letras, pues sería 16a elevado a la 4 sobre 9 al cuadrado, que es 81. Y multiplico los exponentes. Aquí sería b elevado a la 10. Después de haber multiplicado los exponentes. Y ya tendría resuelto el ejercicio. Tengo este trinomio cuadrado perfecto, que es mi resultado. Voy a encerrarlo. Y aquí ya puedes tomar nota. Tu simplificación de fracciones la puedes borrar, porque eso pues no es parte del ejercicio, está más para ayudarnos. Y con este ejemplo termino lo que es el caso 1 de binomio al cuadrado. Y bueno, para que tú practiques este caso de binomio al cuadrado, si tienes el libro de Baldor de álgebra físico, pues te recomiendo que practiques ejemplos de los ejercicios 62, 63 y 206. En caso de que no cuentes con el libro, puedes también descargarlo en PDF y tenerlo en tu ordenador o cualquier dispositivo, y de ahí puedes sacar ejemplos y practicar de este caso de binomio al cuadrado. Voy ahora con un segundo caso de productos notables. Bien, tengo el caso número 2, que se llama producto de binomios conjugados. Primero hay que identificar el caso. ¿Cómo lo vamos a identificar? Cuando estemos multiplicando la suma de dos cantidades por la diferencia de las mismas cantidades. No necesariamente debe estar primero el paréntesis de la suma y después el paréntesis de la resta. También pudiéramos tenerlo al revés. O sea, también te puedes topar con que tengas el asunto así. La diferencia multiplicada por la suma. Es exactamente lo mismo. Lo que es muy importante para identificar el caso es que en el paréntesis de la suma y en el de la diferencia sean las mismas cantidades, ¿sí? Si tú tienes la suma de dos cantidades multiplicada por la diferencia de las mismas cantidades, corresponde al caso de producto de binomios conjugados. Entonces, aquí nos da un resultado el multiplicar una suma por la diferencia de las mismas cantidades. Y tenemos la siguiente conclusión que tenemos por acá. Dice, la suma de dos cantidades, aquí está la suma de dos cantidades, multiplicada por su diferencia, aquí está la diferencia, es igual al cuadrado del minuendo en la diferencia. Pues aquí se refiere a que debemos de tomar en cuenta el paréntesis donde tenemos la resta, ¿sí? A eso se refiere con la diferencia. Entonces, acuérdate que en la resta a esta cantidad se le llama minuendo y a esta cantidad se le llama sustraendo. Entonces, nos vamos a fijar en el paréntesis de la resta. Exclusivamente en este paréntesis nos vamos a fijar. Entonces dice, es igual al cuadrado del minuendo, sería el cuadrado de esta cantidad que es el minuendo, aquí está el cuadrado del minuendo, menos el cuadrado del sustraendo. A esta cantidad se le llama sustraendo, aquí está, menos el cuadrado del sustraendo. Entonces yo nada más sigo esta regla y voy a tener mi resultado de multiplicar producto, bueno, de multiplicar binomios conjugados.
Entonces simplemente es igual al cuadrado del minuendo menos el cuadrado del sustraendo. Me fijo en el paréntesis de la resta. O sea, esto sería el mismo resultado que si yo hiciera la multiplicación de polinomios. Pues evidentemente si yo me pusiera a hacer todo esto y me hiciera toda la multiplicación, me saldría exactamente el mismo resultado. Pero recuerda que en los productos notables, cuando ya identificamos un caso, no debemos de efectuar la multiplicación porque debemos de poner el resultado por simple inspección siguiendo la regla adecuada. Si estás en un examen de incisos y tu profesor no te pide el procedimiento y gustas hacer la multiplicación, la puedes realizar. Pero si tu profesor te pide el procedimiento y están viendo el tema de productos notables, es obligatorio que siga las reglas que corresponden a cada uno de los casos de productos notables. Entonces voy a resolver un ejemplo. Bien, tengo el siguiente ejemplo. Aquí tengo la diferencia de dos cantidades multiplicada por la suma de las mismas cantidades. Te repito, no es obligatorio tener primero el paréntesis de la suma y después el paréntesis de la resta. Puede estar en cualquier orden, ¿sí? Lo importante es que las cantidades en ambos paréntesis sean las mismas. Los mismos números, los mismos exponentes, las mismas letras, todo igualito. En uno suma y en otro resta, o viceversa. Primero resta y luego suma. Entonces le hago caso al enunciado y dice que primero eleve al cuadrado el minuendo. Acuérdate que el minuendo lo voy a buscar en el paréntesis de la resta. Este es el minuendo y este es el sustraendo. Ignoro el paréntesis de la suma. Entonces, el cuadrado del minuendo. Entonces, elevamos esto al cuadrado. Lo voy a hacer por pasitos. Sería, aquí está, el cuadrado del minuendo. Menos, aquí dice menos, el cuadrado del sustraendo. Entonces, ponemos menos y ponemos el sustraendo elevado al cuadrado. Sería 4 de sexta z cúbica elevado al cuadrado. Y aquí abajito voy a poner la respuesta. Elevo 8 al cuadrado. 8 al cuadrado sabemos que es 8 por 8 y eso es 64. Para elevar letras simplemente multiplicamos los exponentes. Sería 7 por 2, 14. Menos 4 lo elevo al cuadrado, eso es 16. Y solo voy multiplicando los exponentes por 2. En este caso sería y a la 12 y z elevado a la 6. Y ya tengo el resultado. Cuando tú tengas más pericia y que ya hayas resuelto varios ejemplos, este paso te lo puedes saltar. Ya los profesores, cuando te están explicando algo, normalmente ya este paso se lo saltan. Simplemente se van acá y ponen la respuesta. Yo pude haber puesto esta respuesta directamente aquí, pero como estamos aprendiendo, por el momento lo hacemos pasito a pasito. A veces cuando ya estás en una materia más avanzada como cálculo diferencial, cálculo integral y te sale un producto notable, pues ya los profesores ya directamente se van a esto. Ya no te explican pasito a pasito dónde sale esto, ¿sí? Entonces, aquí tengo el primer ejemplo resuelto. Voy a resolver un segundo ejemplo. Bien, tengo aquí abajo un segundo ejemplo de producto de binomios conjugados. Aquí tengo la suma de dos cantidades multiplicada por la diferencia de las mismas cantidades, pero esto pudiese a ti sacarte de onda, por así decirlo, porque el orden de los términos en el paréntesis de la suma está diferente al orden de los términos en el paréntesis de la resta. Sin embargo, si tú eres muy observador, las cantidades son las mismas. Aquí tengo esta cantidad de 8mn cuadrada, aquí está, y aquí tengo 7m sexta, acá está. Entonces, de todas formas, sigue perteneciendo al caso de producto de binomios conjugados. Simplemente aquí, a veces los autores te hacen alguna jugarreta o los mismos profesores y te cambian un poquitín así el orden de ambos paréntesis para que tú te confundas. Pero esto bien pudiese estar reescrito de la siguiente manera. O sea, bien podría yo reescribir el ejercicio así. Recuerda que en la suma tú puedes cambiar el orden de los sumandos, no pasa nada. Si tú cambias de orden esto y tenemos una suma, no pasa nada. Y la resta, bueno, esta sí no la puedes cambiar, esta sí se mantiene igualita, ¿no? Y ahora sí, ya lo resuelvo a partir de como lo tengo escrito acá, ¿no? Entonces, ahora sí ya se ve más acomodadito el asunto. Aquí tengo la suma de dos cantidades multiplicado por la diferencia de las mismas cantidades. Me voy al enunciado que dice que el resultado debe ser igual al cuadrado del minuendo. Me fijo en el paréntesis de la resta.
Entonces, este es el minuendo, lo elevo al cuadrado, lo vamos a hacer por pasitos. Menos el cuadrado del sustraendo. El sustraendo es este de aquí. Le ponemos menos el cuadrado del sustraendo. Y aquí abajito voy a poner la respuesta. Elevo 8 al cuadrado es 64. Multiplico los exponentes de las literales por el exponente de afuera, que es 2, pues aquí sería n cuadrada y n cuarta. Acuérdate que aquí hay un exponente 1. Menos elevo 7 al cuadrado, que es 7 por 7, 49, y multiplico los exponentes. Y listo, tengo el resultado de haber efectuado este producto notable, que es un producto de binomios conjugados. Voy a resolver ahora otro ejemplo. Toma nota hasta aquí y pausa el video. Bien, aquí tengo otro ejemplo. ¿Sí? Aquí me doy cuenta que tengo la suma de dos cantidades multiplicada por la diferencia de las mismas cantidades. Recuerda que no necesariamente la suma debe estar primero y después la resta, no importa. ¿Sí? El orden de los factores no altera el producto. Simplemente me voy a fijar en el paréntesis donde yo tenga la resta, ¿sí? Y voy a seguir esta regla. El cuadrado del minuendo menos el cuadrado del sustraendo. Y eso es todo. ¿Sí? Entonces, este es el minuendo y este es el sustraendo. Ignoro el paréntesis de la suma. Entonces, vamos a hacerlo por pasitos. Vamos a poner esta fracción elevada al cuadrado, que es el minuendo. Aquí está, el cuadrado del minuendo menos el cuadrado del sustraendo. Y ya aquí en la parte de abajo voy a poner ya la solución. Simplemente aquí elevo 6 al cuadrado y también elevo 7 al cuadrado. Entonces, bueno, 6 al cuadrado es 36. Voy a multiplicar el exponente de la x por 2, pues sería x elevado al exponente 16 sobre 7 al cuadrado, que es 7 por 7, 49, y multiplico el exponente de la y por 2. Sería y elevado al exponente 12. Menos, aquí elevo 5 al cuadrado, que es 5 por 5, 25. Multiplico el exponente de la z por 2, sería 3 por 2, 6. Sobre, elevo 2 al cuadrado, pues sería 2 por 2, 4. Y el exponente de la x es 1, entonces multiplico 1 por 2, que sería x cuadrado. Y ya tengo el resultado de haber efectuado este producto, ¿sí? En este caso es un producto de binomios conjugados. Lo más importante es que tú identifiques los casos, que seas observador e identifiques los casos. Aquí ya hemos visto dos casos de productos notables. Bien, para que tú practiques el caso de producto de binomios conjugados, te recomiendo que resuelvas ejemplos del ejercicio 64 del libro de Baldor de Álgebra. No importa de qué edición, el ejercicio 64 corresponde a este caso en dicho autor, ¿sí? Entonces, ya sabes, si lo tienes en físico, úsalo. Si no, lo puedes descargar pues de internet y tenerlo en PDF. Bien. Con esto terminamos producto de binomios conjugados. Voy ahora a ver otro caso. Bien, ahora nos toca el caso número 3, que es producto de binomios con término común. ¿Cómo voy a identificar este caso cuando tenemos un producto de dos binomios en donde nos vamos a fijar que el primer término en ambos binomios es el mismo? ¿Sí? Entonces a este se le conoce como el término común y los segundos términos de ambos binomios son diferentes entre los binomios. ¿Sí? No necesariamente los signos tienen que ser positivos, aquí los signos pueden ser más o menos y en cualquier paréntesis. Entonces, bueno, aquí tenemos la respuesta y esta respuesta que está aquí armada sale de seguir la siguiente regla que tenemos por acá. Dice, el resultado tendrá tres términos
y se arman de la siguiente manera. O sea, los tres términos van a ser armados de la siguiente manera. El primer término es el cuadrado del término común. O sea que este primer término del resultado es elevar al cuadrado el término común. Aquí está. Luego, el segundo término se obtiene sumando los términos no comunes. Aquí está, miren, todo esto es el segundo término. Esta es la suma de los términos no comunes. Estoy sumando A más B. Y dicha suma se multiplica por el término común. Aquí está, el resultado de la suma se multiplica por el término común, que en este caso, en el ejemplo, pongo la letra X. Por último, el tercer término es el producto de los términos no comunes. Aquí está, el último término o tercer término es la multiplicación o producto de los términos no comunes. Ahora voy a resolver un ejemplo. Bien, aquí tengo el siguiente ejemplo. Tengo este producto de binomios con término común. ¿Cómo lo identifico? Porque me doy cuenta que el primer término de este binomio es exactamente el mismo primer término del segundo binomio. Y los otros dos términos son no comunes, es decir, son diferentes, sin importar los signos, ¿sí? Entonces simplemente voy a seguir la regla que tengo arriba, escrita en color verde. Vamos a obtener nuestro resultado. El primer término es el cuadrado del término común. Entonces, mi término común es este. Simplemente lo elevo al cuadrado. En este caso lo voy a hacer por pasos, ¿sí? Ya cuando tengamos más experiencia podemos poner el resultado de manera directa. Es decir, desde el primer paso pongo el resultado. Pero en este caso, como estamos en aprendizaje, lo voy a poner por pasitos. Entonces, el primer término es el cuadrado del término común. Ya está. El segundo término se obtiene sumando los términos no comunes y dicha suma se multiplica por el término común. Bueno, vamos a hacerlo por pasitos. Vamos a poner aquí siempre un signo positivo por default. Ponle más. Y vamos a sumar los términos no comunes, o sea, menos 9 más 12. Ponemos menos 9 más 12. Esa es la suma de los términos no comunes. Y dicha suma se multiplica por el término común. ¿Cuál es mi término común? Pues XY cuadrada. Sí, que es el que está repetido en ambos. Entonces, el resultado de esta suma se va a multiplicar por el término común, que es XY cuadrada. Nuevamente, por default le pongo más. Siempre ponle más y sigue la regla cuando estés en aprendizaje. El tercer término es el producto de los términos no comunes. O sea, voy a multiplicar menos 9 por 12. Entonces aquí vamos a poner el producto de menos 9 por 12. Y ya aquí en la parte de abajo vamos a poner el resultado. Pues aquí para elevar al cuadrado esto, pues nada más multiplico los exponentes de adentro por el exponente de afuera. Pues aquí sería x cuadrada, y cuarta. Aquí en la suma, mucho cuidado porque tienes que utilizar la ley de los signos de la suma. Recuerda que para sumar dos números con signos contrarios se restan y pasas el signo del número mayor. En este caso el mayor es 12, su signo es positivo. Pues a 12 le restas 9, te queda 3 y quedaría positivo. Entonces aquí sí ya nos queda positivo. Nos quedaría 3 y el resultado de la suma que es 3 por el término común que es XY cuadrado. Por último, tenemos que multiplicar estas dos cantidades. Aplicamos la ley de los signos de la multiplicación. Menos por más. Eso nos queda menos. Y multiplico 9 por 12. Y ahí tendríamos ya el resultado de este ejercicio. Nuestro resultado es un trinomio. ¿Sí? Listo. Voy a resolver otro ejemplo. Toma nota de este porque voy a borrar. Bien, aquí me piden resolver el siguiente producto y me doy cuenta que es un producto de binomios con término común porque el primer término en ambos binomios es el mismo y los segundos términos son diferentes, son los términos no comunes. Nuevamente lo hacemos pasito a pasito, vamos a obtener el primer término del resultado que es el cuadrado del término común, o sea que vamos a elevar este primer término al cuadrado. Lo vamos a hacer por pasitos. Ahí está. Por default le pongo más y vámonos con el segundo término.
El segundo término se obtiene sumando los términos no comunes y dicha suma se multiplica por el término común. Los términos no comunes son estos, menos 2y cúbica más 4y cúbica. Entonces vamos a poner aquí menos 2y cúbica que multiplica a, perdón, aquí sí, recuerda que es la suma de los términos no comunes. Sería menos 2y cúbica más 4y cúbica. Aquí está. La suma de los términos no comunes, que es esto. Y el resultado de la suma se multiplica por el término común, que en este caso es 5x cuadrado. Entonces todo esto por 5x cuadrado. Por default ponemos más. Y dice, el tercer término es el producto de los términos no comunes. O sea, sería multiplicar menos 2y cúbica por 4y cúbica. Vamos a ponerlo menos 2y cúbica por 4y cúbica. Y nos vamos, aquí abajito ponemos ya la respuesta. Elevamos 5 al cuadrado es 25 y x cuadrada al cuadrado solo multiplicamos los exponentes. Luego aquí realizamos esta suma, pero son signos contrarios. Recuerda que para sumar dos cantidades con signos contrarios, las cantidades se restan y se pone el signo del número mayor. En este caso el mayor es positivo, quedará positivo. ¿Sí? Si fuera el mayor negativo, bueno, pues pondríamos negativo. 4 menos 2 es 2, pues sería 2y cúbica, dado que son términos semejantes además. Pero además se multiplica por el término común que es 5x cuadrada. Entonces, 2y cúbica debe de multiplicarse por 5x cuadrada. ¿Sí? Aquí para simplificar el asunto vamos a hacerlo hasta en 3 pasitos. Vamos a ponerle por 5x cuadrada y ya en el siguiente paso lo multiplico. Y después aquí multiplicamos estos dos, pues estos dos términos. Menos 2y cúbica por 4y cúbica. Menos por más da menos. 2 por 4 da 8. Y en este caso, como es la misma letra, se suman los exponentes. Voy a poner ahora sí el resultado aquí abajito, 25x cuarta. Aquí voy a multiplicar 2y cúbica por 5x cuadrada. 2 por 5, 10. Queda positivo porque pues ambas cantidades son positivas. Y pongo las letras en orden alfabético. Entonces, el resultado de efectuar este producto de binomios con término común es este trinomio que tengo aquí abajo. ¿Sí? Ya más adelante, cuando tengas tú más experiencia, podemos poner este resultado de manera directa. Aquí, así ya, si podemos llevar las operaciones en la mente, se puede hacer. Por el momento, lo estamos haciendo por pasos para que construyas tu aprendizaje. Entonces, toma nota hasta aquí, pausando este video, y voy a resolver otro ejemplo. Bien, aquí tengo otro ejemplo. ¿Cómo me doy cuenta que corresponde a este caso? Porque el primer término de este binomio es el mismo primer término del segundo binomio y sus otros términos son diferentes, son los términos no comunes. Por lo tanto, puedo aplicar la regla que tengo aquí. Entonces, mi primer término es el cuadrado del término común. Bueno, pues ponemos 5 octavos de x cuadrada elevado al cuadrado. Por default pongo más. Aquí dice que va la suma de los términos no comunes multiplicada por el término común. Entonces vamos a sumar menos 3 cuartos de y menos 2 tercios de y. Va a ser menos 3 cuartos de y menos 2 tercios de y. Y el resultado de la suma lo vamos a multiplicar por el término común, que es 5 octavos de x cuadrado. Más le pongo por default. El tercer término es el producto de los términos no comunes. Entonces voy a multiplicar menos 3 cuartos de y por menos 2 tercios de y. Entonces aquí va a ser menos 3 cuartos de y por menos 2 tercios de y. Y aquí abajito ponemos los resultados. Elevamos 5 octavos al cuadrado. Bueno, 5 al cuadrado es 25 y 8 al cuadrado 64.
y pues los exponentes en las letras nada más se multiplican, entonces sería 2 por 2. Vámonos con el siguiente. Aquí tengo una suma de fracciones con el mismo signo, en este caso negativo. Si tú quieres y te permiten, puedes usar una calculadora. En la calculadora podemos sumar menos 3 cuartos, menos 2 tercios, pero yo lo voy a hacer a mano. Por el momento nos damos cuenta que además son términos semejantes, es decir, su literal en ambos casos es y. Podemos realizar la suma porque son términos semejantes. Trabaja tantito las fracciones por separado y luego lo puedes borrar. Ignora la letra. Puedes trabajar así, menos 3 cuartos, menos 2 tercios, y ya borramos eso luego. Pasamos una raya, multiplico los denominadores, 4 por 3, 12, y respetamos los signos. 3 por 3, multiplicando cruzadito, 3 por 3, 9, y 4 por 2, 8. Igual, respeto los signos. Entonces, como arriba en el numerador me queda una suma de signos iguales, acuérdate que para sumar dos cantidades con signos iguales, se suman y pasa el mismo signo. Entonces, menos 9 menos 8, si yo lo sumo, daría menos 17 doceavos. Y pues el resultado de sumar estas dos fracciones es menos 17 doceavos. Si se pudiese simplificar, la tengo que simplificar obligatoriamente. En este caso, no se puede. Entonces, vamos a colocar la situación de esta manera. Más, aquí voy a poner menos 17 doceavos de y, porque acuérdate que tenía la letra y, y ese es el resultado de la suma multiplicado por 5 octavos de x cuadrada. Vámonos al último término, que es el producto de estas cantidades. Menos por menos. Eso nos queda más. Y multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. Aunque aquí también te puedo dar un truco. Tenemos la suerte de que el numerador de esta fracción es igual al denominador de esta. Puedo cancelar el 3 y me quedaría nada más 2 cuartos, que también se puede simplificar. Pero si no te quieres confundir y tener una forma más general, pues vamos a multiplicar mejor, aunque luego tengamos que simplificar más, numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces queda positivo por la ley de los signos de la multiplicación, menos por menos da más. 3 por 12, 6. Y 4 por 3, 12. Y multiplico y por y. Acuérdate que al multiplicar la letra por la misma letra, los exponentes se suman, sería y cuadrado. Pero 6 doceavos se puede simplificar y es obligatorio que simplifiquemos 6 doceavos. Entonces tú, en otro pedacito de papel que tengas, pues agarras y dices, bueno, pues 6 doceavos y lo vas simplificando, ¿no? Ambos tienen mitad. Y aquí ambos tienen tercia, que en este caso sería un medio. Entonces, 6 doceavos es lo mismo que un medio. Entonces, esto lo vamos a manejar como un medio. Lo vamos a manejar como un medio por y cuadrado. Ahora sí, vamos a poner el resultado aquí en la parte de abajo. Y nuestras operaciones auxiliares las podemos borrar. Esto nada más es para ayudarnos a trabajar con las fracciones. Aquí nos queda el primer término, 25. 64 avos de x cuarta. Aquí vamos a multiplicar estas fracciones. Menos por más nos quedaría negativo, en este caso el segundo término. Numerador por numerador sería 17 por 5 y 12 por 8. Vamos a ver esto cuánto nos da. 17 por 5, 85. Y 12 por 8, 96. Y simplemente pegamos las letras en orden alfabético. Sería x cuadrada y. Y por último tenemos más medio de y cuadrada. Y aquí tendríamos ya nuestro resultado de haber hecho este ejercicio. Bien, pues toma nota de este ejercicio. Bien. Si tú quieres practicar el caso de producto de binomios con término común, en el libro de álgebra de Baldor, en el ejercicio 67, puedes encontrar varios ejemplos para que tú
practiques. Entonces ya sabes que puedes, si tienes el libro en forma física, pues úsalo y si no, pues lo puedes obtener en PDF, ¿sí? Entonces, pues vamos al siguiente caso. Bien, pues ahora tenemos este otro caso que se llama binomio al cubo. Esto es cuando tenemos la suma de dos cantidades elevada al cubo o bien la diferencia de dos cantidades elevada al cubo. Y aquí tenemos para cada uno de estos subcasos, así le voy a decir, pues sus respectivos enunciados, que también lo podemos analizar viendo aquí la expresión que nos da. El resultado de elevar un binomio al cubo, pues siempre nos va a dar un polinomio de 4 términos, que se le conoce como cubo perfecto de binomios, así se le conoce el resultado. Entonces, si nos damos cuenta aquí, el cubo de la suma de dos cantidades es igual al cubo de la primera cantidad, aquí está la primera cantidad, más el triple del cuadrado de la primera por la segunda, aquí está el triple del cuadrado de la primera por la segunda, aquí está la primera, más el triple de la primera por el cuadrado de la segunda, aquí está más el triple de la primera por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda, aquí está, más el cubo de la segunda cantidad. Y cuando tenemos una diferencia de dos cantidades elevado al cubo, la regla es exactamente la misma, ¿sí? Nada más cambian los signos de esta manera. El segundo término negativo, tercer término positivo y último término negativo. Es decir, los signos se van alternando, ¿sí? Entonces, igual conseguir la regla en el enunciado, llegas a esto. Entonces, elevar un binomio al cubo sería como que yo multiplicara el binomio por sí mismo 3 veces. Es como si yo multiplicara aquí, por ejemplo, a más b por a más b por a más b. Sí, pero para eso pues ya tenemos estas reglas que nos van a ayudar a que no tengamos que efectuar la multiplicación. Bien, pues voy a resolver un ejemplo. Bien, aquí tengo este ejemplo que está. Tenemos este binomio que es esta resta de 5x cuadrada menos 8xy cúbica y todo esto elevado al cubo. Pues en este caso, como tengo diferencia, pues me guío por la regla de la diferencia, que te repito que es la misma que la de la suma, nada más voy siguiendo el enunciado o bien puedo seguir la expresión que tengo aquí. Eso ya va a ser a tu elección, porque algunos alumnos prefieren seguir esto como una fórmula y otros alumnos prefieren seguir el enunciado. Entonces, pues yo aquí te brindo las dos opciones. Voy a seguir el enunciado. Dice que el cubo de la diferencia de dos cantidades es igual al cubo de la primera cantidad. Entonces simplemente ubico mi primera cantidad que es 5x cuadrada y la voy a poner elevada al cubo. Luego, menos el triple del cuadrado de la primera por la segunda. Entonces vamos a poner menos el triple. Aquí vamos a poner el cuadrado de la primera cantidad y aquí la segunda cantidad. La primera cantidad es 5x cuadrada y la segunda cantidad es 8xy cúbica. O sea, un poquitín más despacio. Aquí está. Seguimos. Más el triple de la primera por el cuadrado de la segunda. Entonces vamos a poner más el triple de la primera cantidad que es 5x cuadrada por el cuadrado de la segunda cantidad. Aquí está. Y por último, menos el cubo de la segunda. Entonces sería menos el cubo de la segunda cantidad. Lo mismo aquí. No es necesario poner el signo negativo cada vez que tengamos que escribir la segunda cantidad. ¿Por qué? Porque ya estamos siguiendo el enunciado tal cual nos lo sugiere el autor, que en este caso es Baldor. Lo saqué de la edición del 2009. Bueno, vamos a hacerlo igual por pasitos tal cual lo hemos estado haciendo. En el segundo paso, que te repito, esto también se pudiera hacer de manera directa y poner el resultado en un solo renglón, pero estamos en aprendizaje, entonces lo hacemos por pasitos. En el segundo renglón solamente vamos a elevar las potencias, no voy a realizar las multiplicaciones, solamente las potencias para llevar el orden en cuanto a la jerarquía de las operaciones. Entonces aquí elevo 5 al cubo. Elevar 5 al cubo es multiplicar 5 por 5 por 5. Entonces 5 por 5, 25 y 25 por 5 pues nos da 125. Y multiplico los exponentes en las letras.
Luego aquí, te repito, no tocamos nada, solamente elevo el binomio. Bueno, no es un binomio, aquí sería este pequeño monomio, lo elevo al cuadrado. Te repito, aquí nada más vamos a hacer las potencias. 5 al cuadrado son 25 y x cuadrada al cuadrado multiplicamos los exponentes. Sería x a la cuarta. Todo lo demás lo escribo idéntico, no le toco nada. Lo mismo acá, no estoy realizando ninguna multiplicación, solo estoy escribiéndolo. Y aquí elevo esta cantidad, este monomio al cuadrado. 8 elevado al cuadrado es 64, es 8 por 8. X al cuadrado, bueno, x cuadrada. Recuerda que el exponente de adentro se multiplica por el de afuera. Y y cúbica al cuadrado, pues sería y a la 6. Menos, aquí vamos a elevar este monomio al cubo. 8 al cubo es 8 por 8 por 8. 512. Y multiplico los exponentes por el exponente de afuera. Entonces me quedaría x cúbica y aquí sería 3 por 3, que es 9. Ahora sí me voy al último paso, donde voy a realizar las multiplicaciones. Aquí tenemos 125 x sexta. Aquí sería multiplicar 3 por 25 por 8. Nos da 600, luego x cuarta por x, se suman los exponentes, sería x a la 5 y y cúbica. Después aquí, para el siguiente término, 3 por 5 y por 64. 3 por 5, 15. Por 64, 960. Lo mismo, al multiplicar las x, sumamos los exponentes porque es la misma letra. Y nos quedaría y sexta. Y el último término, que es menos 512 x cúbica y novena. Y aquí ya tendríamos el resultado de haber elevado nuestro binomio al cubo. Date cuenta cómo las x van disminuyendo su exponente de 1 en 1 y la y va aumentando su exponente de 3 en 3. Entonces eso también es muy importante observar todos esos patrones que se presentan. Entonces, este polinomio de 4 términos es el resultado de haber elevado al cubo esta diferencia de dos cantidades o este binomio al cubo. Toma nota pausando este video y voy a resolver otro ejemplo. Bien, aquí tengo otro ejemplo. Tengo este binomio al cubo. En este caso vuelvo a tener diferencia, pues simplemente hay que seguir la regla con el enunciado, o también me puedo guiar con esta expresión algebraica, donde tengo primero el cubo de la primera cantidad. Entonces vamos a poner esta cantidad elevada al cubo. Entonces sería 7 octavos de x quinta elevado al cubo. Menos, me voy a guiar ahora sí con la expresión menos el triple de la primera cantidad por la segunda, sería el triple del cuadrado de la primera cantidad. Eso hay que hacer énfasis, sí, no lo había mencionado. Del cuadrado de la primera cantidad, aquí está, por la segunda cantidad, que es 4 séptimos de y sexta. Más, aquí está, el triple de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda. Entonces sería el triple de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda cantidad. Y por último, menos el cubo de la segunda cantidad. Menos, aquí vamos a poner 4 séptimos de y sexta elevado al cubo. Y bueno, ya he seguido lo que es la regla, ya sea siguiendo esta expresión que tengo aquí o siguiendo el enunciado. Tú decides si prefieres seguir la expresión matemática o prefieres seguir el enunciado. Esa parte depende también de tu estilo de aprendizaje. Vamos a resolver esto. Aquí elevamos la fracción al cubo, elevo 7 al cubo y elevo 8 al cubo. 7 al cubo es 7 por 7 por 7.
Eso da 343. Y 8 al cubo, que es 8 por 8 por 8. Que ya sabemos que es 512. Y aquí nada más multiplicamos los exponentes con las letras, que sería x elevado al exponente 15. Menos. En este segundo renglón, lo mismo que hace rato, solamente voy a elevar las potencias. Entonces, dejo todo lo demás intacto. 7 elevado al cuadrado es 49. Y 8 al cuadrado, que es 64. Y ya multiplico los exponentes de la x, que sería x a la 10. Aquí no hay nada que hacer por el momento. 4 séptimos de y sexta. Más, aquí igual reescribo todo. Y aquí elevamos 4 séptimos al cuadrado. Aquí sería 16, 49avo y multiplico los exponentes. Y por último, elevamos este término al cubo, que sería 4 al cubo, que es 4 por 4 por 4. Sería 64. Y 7 elevado al cubo, que ya me había tocado en el primer término, 343. Y multiplico los exponentes. Ahora sí, en el último renglón ya voy a efectuar los productos. Sí, puede ser necesario que yo busque por otro ladito ir trabajando. Ahorita vamos a buscar la manera o utilizar una hoja de papel, etcétera. Aquí el primer término solo lo reescribo. Aquí a este 3 yo le puedo colocar un denominador 1 y realizar la multiplicación de fracciones. Tú ya sabes que es numerador por numerador, denominador por denominador. Sería 3 por 49 y por 4. Ahí podemos efectuar esa multiplicación. 588 me queda el numerador. Y el denominador 1 por 64 por 7. 448. Y como las letras son diferentes, simplemente las ordeno en orden alfabético. Más, nada más que antes de seguir, he mencionado que si una fracción se puede simplificar, es obligatorio que la simplifiquemos. Entonces, en otro pedacito de nuestra hoja de papel o en otro lado, otra hoja, podemos realizar la simplificación de esta fracción. Vamos a hacerla por acá y luego borramos. Recuerda que para simplificar fracciones, ambos deben de tener mitad, ambos deben de tener tercia, etcétera. Mitad de 588, 294. Mitad de 448, 224. Y me doy cuenta que sigue teniendo mitad, entonces sigo simplificando dividiendo entre 2. La mitad de 294 es 147 y la de 224, 112. Y analizo si esta fracción se puede simplificar más. Por ejemplo, pues 147 es divisible entre 3, pero 112 no. Y pues parece que ya la fracción ya no puede ser simplificada. A ver, vamos a seguir analizando. Bueno, no tienen tercia ambos, tampoco quinta, porque para que tengan quinta deben de terminar en 5 de 0, pero pudiesen ser divisibles entre 7. Vamos a ver. La séptima de cada uno. La séptima de 147. Es 21. Y dividimos también 112 entre 7. Eso es 16. Entonces, el resultado de haber simplificado esta fracción es 21/16. Pues aquí vamos a escribir
21/16. Vámonos con el siguiente término. Borramos aquí donde estuvimos trabajando la simplificación. Le coloco un denominador 1 aquí al 3 y lo mismo, 3 por 7 y por 16. Nos da 336. Y abajo 1 por 8 y por 49. $392. Y pongo las letras en orden alfabético. Pero esta fracción también se puede simplificar. Entonces aquí también, en otra parte de nuestra hoja de papel, la vamos simplificando hasta que no se pueda más. ¿Sí? O sea, 336, 392 lo puedo simplificar, lo haría yo por acá. En este caso ya voy a simplificar la manera, o más bien de forma directa ya mi fracción, me voy a ahorrar ese proceso porque eso ya lo sabes hacer. ¿Sí? Entonces ya voy a poner el resultado de simplificar esa fracción. La borro y el resultado de simplificar esa fracción es 6 séptimos. Y coloco el último término que es menos 64/343 de y 18. De y elevado al exponente 18. Y este sería el resultado de haber elevado este binomio al cubo. Como te puedes dar cuenta, con las fracciones también es igual de sencillo. Bien, pues eso sería todo en cuanto a productos notables. He visto los 4 casos más importantes que se tocan siempre en la preparatoria en lo que es Matemáticas 1, en el curso de álgebra básica. ¿Sí? Entonces, siempre que tú tengas el producto de dos binomios, pues verifica si corresponde a un caso de productos notables y si puedes realizar, pues, o más bien obtener el resultado sin realizar la multiplicación, simplemente siguiendo las reglas o la regla que corresponda. Si quieres practicar ejemplos de binomio al cubo, puedes encontrarlos en los ejercicios 66 y 207 del libro de álgebra de Baldor, ya sea el libro físico o el libro en PDF. No importa de qué edición, los ejercicios son los mismos. Así que, pues si este video te ha sido de utilidad, por favor déjame tus comentarios aquí en la parte de abajo. Suscríbete a mi canal, activa la campanita y no olvides dejarme un pulgar arriba. Te envío un cordial saludo y nos vemos en el próximo.